buenas a todos, chiquitillos, y bienvenidos a The Orphan, o el orfanato. Un juego medio nuevo, típico y tipo Slender. Vale. Empezamos aquí y vamos a ver qué tal se nos da este juego. Control para agacharse y no puedo salir. Vale. Esto... Debería hacer estos vídeos con cámara, lo sé. O sea, con una webcam apuntándome a mí, pero bueno. Por ahora no sé lo que tengo que hacer. Que creo que es cómo se usa el móvil. Cuando paras en una de... No son de ir. Supongo. Coño, hostia puta. Vale. Puto susto. Vale, aquí ya está él. Está en inglés lo malo, pero bueno. Seguiré por aquí. Se escucha un reloj. Vale. Pues aquí está el orfanato. Listen to me, young'un. Me ha dicho que lo escuche, pero... To me, young'un, and take heed you listen careful like. For I, Jasper Crowd, am done, dusted, beggared, broken, and cursed, and well I deserve it. The coward that I was. No me interesa tu vida, viejo. No puedo levantarme. Matron says I'm a thief and a liar. Joder. Una página del códice. ¿Cómo la veo? Me están llamando. Joder, qué puto susto. Se supone que el móvil lo podré ver. Espérate, voy a usar teclas al azar. Intro, no sé qué, sin luz, no sin luz. Yo tengo un reloj aquí y me está poniendo los nervios. Pero es que no hay... Bueno, vamos a seguir. A ver, ¿para dónde seguimos? Ya dale más voz a esto. Está sonando algo, quiero que nos trae. ¡Oh, Dios! No. ¡Oh, Dios, qué tío feo! Parece ese auditore. No quiero ir a ningún lado, quiero quedarme aquí en una esquina sentado. Dios, esto es una clase, vale. Pero qué mierda. Si fuese el móvil más grande estaría mejor, porque verían más la imagen. Aquí con la vez está en chiquitillo a la derecha, pues te queda un poco bueno.
soul, before we lose the grip, or Huntsman y Klaus, borra, Flavil will jet, está aquí, si lo consigue, el juego bien jugado. ¿Algo más? ¿Qué? ¿Por qué cierra la puerta tú solo? Este juego de acá, aquí. ¿Qué razón tiene este hombre para entrar aquí? Me pregunto. Ay, su abuela ahí abajo. ¿Qué razón tiene este hombre para venir a este orfanato? Camas. Más camas. Más camas y un cubo y un armario. Y a mí esto ya me está dando de los nervios. Esto... Esto te lo hacemos único para que en la última habitación te lleve el susto. Yo no quiero llevarme un susto. Verás tú. No sé si sé para dónde tengo que ir, pero es que quiero darle coba. Y siempre el viento, pero si esto está cerrado, ¿qué viento va a hacer aquí? Ay, Dios mío, aquí no hay luz. Me saco. ¿Y una llave? El saco se mueve. Tengo una llave en la mano y la suelto porque soy muy retrasado. Bueno, pues tú vas a como ver si tú dices, bueno, será una rata seguramente. Vamos para abajo. Ay, no sé lo que me va a venir encima. Pero no quiero ni saberlo. Cago en la puta. No me hace falta que pone el móvil encima así grandecico, que viene una cosa, que viene una cosa. Pero aquí no hay nada. Una chimenea tirada. Está cantando una canción de niño chico. Algo de una araña. Pero si tú coges cosas aleatoriamente, las coges y dices, muy bien, y las tiras al suelo. Pero qué puta mierda. Coge una coche y la tira al suelo porque soy así de guay. Mira, corre, tengo prisa. Joder. But alas, cannot always be trusted. For this pitiless blackness casts strange shadows on the Si soul. tuviera subtitulado, madre mía, qué locura. Aunque vamos, no se va entendiendo. Algo le ha pasado a los niños. Ya no sé ni dónde estoy, ni dónde estaba, ni nada. Por aquí. Ay, Jesús bendito. Qué ganas de pasar miedo. Más puertas. Pesadilla de puerta. Vale, muy bien. Esta no se abre. Esta no se abre. ¿Qué está rodando? Algo está rodando. Una pelota. Vale, supuestamente buena esa hay algo. Pues aquí hay algo. Aquí hay nada.
La 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 la. Ah. ¿Y ahora por dónde me voy? Quiero irme de aquí, no me gusta estar aquí. Quiero irme a mi casa y comerme unos churros con chocolate. Ah, ¿en serio? ¿La escalera dónde está? Y yo esto no lo aguanto, este sitio ya. Yo seré un perito de estos que viene aquí. Tengo que hacer la oficina. Suena la escalera cuando quiere. A ver, si esta zona ya la he visto, que ha sido cuando he venido para acá y he dicho no, al final tendré que bajar. Esta zona también la he visto, donde me ha aparecido todo. Pues aquí ya está todo recorrido. Este hombre coge cosas con la mano, pero luego... I must look pretty for Mom. Please, help me. Help me find my ribbons. Esa niña está buscando a su madre que le ayudase a lo que sea, porque yo ahora no tengo para pensar. Uy, qué pena, niño. Esta da miedo. Este es Asketchum. Esta es la típica niña de la película. Esta es la chinita que a todo el mundo le pegaba. Este es Frankenstein con cabeza grande. Esta es la religiosa, el gordete, la rubia tonta, la mala leche, la imbécil. ¿Hay alguna más? Vale. Otra vez. Little mix. I'll fix you. Que me da igual lo que tú digas. Que aquí hay maniquíes y cosas raras. Y esto de cosas. Este juego pornográfico estaría interesante. ¿Qué coño? Ah, hostia, qué gran mano y de verdad hay miedo. Hickory dickory dock, ribbon turned back the clock. Aquí se escucha el reloj cada vez más fuerte. Bueno. Este juego le faltan gritos también. ¿Qué ha pasado ahí? Se escucha sonido. Pues paso otra vez, paso las veces que hagan falta. Mira, me meo en los brazos esto ahora mismo, ¿sabes lo que os digo? Ay, Dios mío, ¿qué era eso? ¿Qué coño es esto? Yo no entiendo nada. Y este es el tío que sale en los vídeos seguramente. Bueno. Damn you. Damn the lot of you straight to hell. For I don't believe in God, and I ain't scared of the Dice que devil me neither. jodan, que lo jodan a todos, que Don't no you try creen and Dios. cross me, none of you. For Okay. your bullying and teasing has done me in. And I ain't taking no more guff from a single one of you. Not now, not ever. Que nunca más creerá en nadie. So leave me be, or you'll be feeling the full force of my Así que fury. déjame estar. Especially you, Hattie. For you're nothing but a mean, scheming little snitch. Telling Matron I took her hairbrush when you know I did no such thing. Why, I'll wager you've hidden it somewhere. Se está cortando el pelo. Most likely tossed it down the well, alongside the other loot I've seen you pilfer. Lordy, I hate it. Te dejo a mitad, chica. Lo siento. Sí, que le jodan a todos. Lo dicho, ya está. Estas escaleras las que he subido, ¿no? ¿Se me venía para acá o no? No vengo de ahí. Ah, pues en orfanato. Dormir aquí tiene que
está curioso. Puertecica. No hay nada. Y no puedes coger objetos, esto recorre por recorrer. Esto soy tontico, retrasado mental, estoy en un bosque, me voy a meter en un orfanato para que me pase algo. Porque aquí nada bueno va a haber. Esta puerta se ve muy fuerte. Y como me gusta hacer tonto, pues me meto y vamos a recorrerlo todo. Hay puertas, me están pasando cosas en el móvil, en mi Blackberry. Una. ¡Me estoy descojonando! Para acá no hay nada, y para abajo tampoco. Yo voy a investigar un poco más esto de aquí. Ah, no, porque he venido de allí. Supuestamente he venido de aquí. Que cuando estaba viendo de los cuadros, la zona de la mierda esa, y me ha dado un susto que me... Y ahora voy a bajar por aquí. Suena esto como el Minecraft. Beware the Cago en la huntsman, puta. for he lurks where you least expect him. Eres muy tonto. Más todavía no. Yo no quiero más. Hay una puerta que será la puerta de entrada. O sea, ¿aquí a dónde llega? No, esta es una puerta de entrada, porque aquí no sé dónde está. Aunque mira, esto es lo mismo. Manuscrito y demás. Pero yo no entro por aquí porque está en el cuadro. Y una escalera. O sea, está otra puerta de salida. Ah, el orfanato por fuera. No se verá. Entonces falta poner el brillo al 30. You can trust me. Your life depends upon it. Dice que pueda confiar en él, que mi vida depende de él. Del otro hombre. Esto se ha abierto 2 veces. Por Dios. Bueno, ahora aquí tiene que pasar algo. Si me he metido aquí, ahora tiene que pasar algo. A step beyond your torchlight gaze lie hedgerows set in puzzle maze. Twixt these rows 12 headstones lay. Reach them all to save the day. But patience first. Seek out a key if you're to set the lost ones free. This key to mysteries yet unseen unlocks the gate on Halloween. So on October 31, bring key to gate, the spell's undone. There are souls to save and work to do, but now the Huntsman's hunting you. Hostia puta. ¿Cómo ha terminado? Y ahora suena un reloj. Una cantar no sé qué de que la llave abre la puerta, en Halloween no sé qué, y al final ha terminado que los cazadores te van a cazar a ti. O bueno, al hunting you, que te están cazando. Muy bien, pues entro a este sitio muchísimo mejor de lo que he salido. Más tranquilo. Una paz. Yo montaba aquí un chiringuito y vendía cerveza y paella lo quería. Bueno, ¿ahora qué hago? Si ya lo he recorrido tú. Otra vez lo mismo, es que sustos nuevos me deparan en el futuro. Si es que ya ni nada que ver, si es que ya lo tengo todo visto. No sé, o subo arriba o qué hago. Es un orfanato pero chiquitito. Esta es la puerta para bajar. Otra vez, ¿qué cierra? ¿Qué cierra? Está afuera y por aquí no hay nada, ¿no?
Sillas tiradas. Una especie de patio feo. Más patio. Qué fallo, Salimos del patio feo. No ves nada por arriba porque te voy enfocando para abajo. Esto es un fallo, que tiene un glitch. Está cerrando continuamente la puerta allí. Pero entonces por aquí sé por dónde he entrado. Y por esta zona por donde yo he entrado. Claro, por aquí por donde he entrado. Bueno, supongo que será mejor. Danger. Heard that I was cost the souls Tú of sigue 12. con tu discurso, di que sí, abuelo. Pues, ¿qué quieres que te diga? No sé qué hacer. El tío hace unas animaciones como de "Uy, he visto algo", pero luego no. Esto es un libro. Yo qué sé. Bueno. Pues... Souls of 12 Venga, 12 vamos a innocent escucharte children. porque era Don't muy you pesado. laugh. You laugh. You laugh. You would do well to listen to my story, for there's no jesting with me. Mr. Dickens was right when he said, "We forge the chains in life we wear." Oh yes, indeed we do. Them children were orphans, foundlings and such, all sorts but barely a bad egg amongst them. Though I'll nae speak ill of the dead, if that they be. What did I do? It grieves me still to confess, I betrayed them every one. 'Twas fear that made me do it, more's the shame. They put their trust in me, all of them matron too, and until that night had every reason to. Decent I was, honest, faithful right before man and God, but that was before I set eyes on Satan himself. I remember fear, I remember loneliness and melancholy, sad as a mournful tune, so thick 'twas like being smothered in a blanket of laudanum. Doom spoke that night, and I had not the heart to deny him. Those cursed pocket watches, who'd have thought the devil's power was in a timepiece? Dozens there were, tick, 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 faster, slower, I cannot remember. I only know I lost myself, such was my terror, and before I could recover my wits, I had given him the keys, all of them, the keys to every Cuidado con lo que room va a in the pasar ahora. place, and begged and pleaded that he take the children and spare my wretched soul. So he did. But the wretch he spared was to become more wretched a soul racked with guilt than any soul damned to join him and his hellish band. Then nothing, not a sound, just a full moon in the night creature's calls. 'Twas peculiar to me how I'd heard not earlier on my rounds. Ahora explico lo que está Mary and diciendo, Owl's si no lo hoot. entiende nadie. Hace un After, resumen. they Luego called ya tela. again, as if they'd known ahead of time that evil lurked. Mientras cierro la puerta. Oh, the constabulary were called next morning, and the newspaper men flocked, like hungry crows, to berate us day and night. The coon dogs were brought in, carousing for days in every direction, so that you'd have been forgiven for imagining an entire chain gang of convicts was on the loose. But 'twas the emptiness howled louder than any hound. No scent, no blood, no trace. Just vanished. Some folk pointed their fingers fair square in my direction, suspecting, and rightly so, that my unnatural silence concealed a guilty conscience. My confessions before judge and jury went unheeded.
The ranting of an inferior mind marred by distress, the judge decreed. Espero que sirva la pena But escucharte. when all was said and done, naught but silence lingered like a faint perfume where young'uns had prattled and played. Si tío estaba loco, Besides, I was known as a good man. So, I stayed, as if my presence was a living reminder of what had been. Matron, cook, staff, all drifted away to other places, other lives, when it became clear to the simplest of men that the children were never to return. Naturally enough, no one else came near Y a the ti no te place, matarían por as if pesado, the por no parar silence de hablar. itself was contagious. So I kept the buildings from dreary decay to ease my guilty soul, and appease the wrath of the Lord and the taken. Night terrors. 'Tis without a word of untruth to tell you I've never slept a full night without waking in bone-cold terror, the sweat frothing my brow like a beast on a devil's ride. I could no longer face my own quarters, but sought sanctuary in the Lord's chapel, though the thought struck me many's the time, where was he when evil sought to call? I took some comfort that as the evil one had made his presence felt, perhaps the Lord in his wisdom would do so as well. Ah, he never did. No doubting my sin was too great, and my penance a trifling act compared to the eternal suffering of the lost ones. Though fair's to say, I slept beneath that altar and the paraphernalia, the clippings, photographs I collected, for 40 years, and never saw the masked one with the black, pitiless eyes and grasping limbs again, except in the darkest corners of my mind's wanderings, where he became known to me as the Huntsman, for, like a hunter, he collected souls for sport. But I heard him, at every turn, in the creaking of the trees, the footsteps of a spring shower, and the night call of the frogs, the infernal timepieces, tick, tick, tick. It maddened me, how could it not? A lesser mortal, I am sure, would have succumbed to death's damnation far sooner. But so great was my fear of the Lord's retribution, that I sought to busy my waking hours, such that I would slumber exhausted, yet still anxious every night. For years I suffered this torment, and hence the maze was built. I had always promised young Charlie that I would create such a contraption, as the boy had a fascination with music and puzzles, and together we spent many a pleasant hour poring over drawings. Que si tú esta parte la queréis pasar, yo vamos. So it was for Charlie, bastard foundling. I sweated some 25 years to plant and plan this memorial. Mira, yo no aguanto más, tío, lo siento, pero esto es un rollazo que me estás contando. En fin, me ha contado que estaba aquí, que empezó otra vez. Esto es lo de antes. Esto no es lo de antes. Cuidado. Para el peligro que estamos alrededor. Mira bien, mira a la izquierda. Y todo alrededor. Vale. El viejo se ha contado que empezó a oír. Empezó a ver como una forma de una araña, que es lo que hemos visto antes. Empezó a oír lo de esto de un reloj. Primero muy rápido, después muy lento, después se paraban, después volvían a empezar. Empezó a volverse loco, empezó a ver gente, empezó a ver los brazos colgados eso, y empezó a ver formas y cosas de la oscuridad. Cada vez dormía menos, ¿qué me ha dicho? Que salió, se iba a sitios, pero seguía viendo cosas. Y vio una... y lo vio. Que ha dicho algo de que lo vio. Sería el hombre ese que aparece en el móvil. Y ¿qué más? ¿Qué más ha dicho? Que se aparecía todas las noches y ya no me acuerdo además porque ya he perdido atención con tanta palabra que estaba diciendo. Y yo supongo que esto será por aquí porque es lo único que ha pasado aquí, algo diferente. Pero aquí ni nada. Vamos a ver lo que voy a hacer. Por ahora lo voy a dejar. Sí, lo voy a dejar ya por ahora. I hate it here at Green Tú Peak. sigue con tu historia.
Y ya está. Espero que haya gustado. Está interesante. Y si veo que el juego tiene miga, si veo que el juego merece la pena, porque esto ahora mismo es... Hombre, por fin está abierto. Pero no hay nada. Si veo que el juego se puede jugar bastante más, pues... Lo dejo ya está abierto. Mira. Voy a abrirlo de dos en dos porque me tenéis frito ya con tanta tontería y tanta mierda. Anda. Peínate, tú peínate ahí, vamos, como no te has peinado en la puta vida. Bueno, otro sustillo más. Fíjate, hablando de... Yo digo una cosa, este juego lo hacen con las mismas imágenes, pero en vez de peinarse, en vez de cortarse el pelo. Algo así de que se corta el cuello, se corta... John hears. They mock me, idiot mute, but John hears. John's mind is sharp, thoughts razor sharp and cutting, quick too. Thoughts waterfall, tumble from mind. But John's voice wounded. Like bird that cannot fly. Words break, shatter as wedded wine glass when John speaks. No sense, nonsense. They tease, torment me. John shunned, lonely boy John. They laugh. John angry, sad, confused. For words in head become different to words from John's mouth. Sí, está diciendo tonterías. Mouth words Que está enfadado, que huele algo, they frighten little children, que el otro, crying. que le tiene miedo al otro John niño. ashamed, so John quiet. Así que John calla. But John hears more than they. Too much noise deafens the truth all about them. Que John calla, They pero que all escucha. be lame Y que escucha ducks más allá de... mired in a swamp of wickedness, deaf Que escucha la and oscuridad. blind. Not John, for John sees and hears everything. Mr. Crow. Por Dios, no calla esta gente. Es que, o sea, cada uno tiene una historia, Good además man. está en inglés. Entonces, eso es un problema, porque yo puedo traducirlo todo, pero no me entero de todo, obviamente. Mi inglés no es extremo. Bueno, sí creo que lo voy a dejar aquí, porque el vídeo tiene bastante. I've been gasping for air since the day I was born. Dios, que no va a dar a contar historia cada 2x3. ¿Tú no, gordito? Querido joven, Claro. it was not my choice. O sea, en español estaría bien si tuviese esto. No puedo irme de aquí. ¿Cómo me puedo ir de aquí? ¿A qué tal lo suyo? Final precio ítems, pieces of esta. Vale. Bueno, espero que haya gustado. Y subiré más, supongo, si merece la pena. Con el interactúa. Si le doy a play, ¿aparezco otra vez donde he empezado? Sí. Vale, pues nada. Espero que haya gustado. Y hasta otra.